Damos gracias al Señor por poder estar un día más en la casa de oración. Amén. Qué mejor lugar que estar, mi hermano, sino en la presencia de Dios. Amén. Y dice el Señor, donde hay dos, donde hay tres congregados en su nombre, allí va a estar Él junto con nosotros. Y le damos gracias al Señor de que podemos estar aquí. Amén. Yo soy un agradecido, mis queridos hermanos, con el Señor, de que Él nos da vida, nos da salud, nos bendice, nos cuida, nos guarda, nos protege. Entonces, ¿cómo no darle gracias? ¿Cómo no dedicar por lo menos un día a la semana, ¿cierto?, para poder adorar y bendecir el nombre del Señor? Ahora, mis queridos hermanos, si yo les preguntara, ustedes saben de que antiguamente los israelitas guardaban el día de reposo, ¿cierto?, que equivale al día sábado. Ellos guardaban, ¿cierto?, el día de reposo y era algo obligatorio para el pueblo de Israel guardar el día de reposo. Si yo les preguntara, ¿nosotros estamos obligados a guardar el día de reposo? ¿Somos salvos por guardar el día de reposo? ¿Es un requisito, ¿cierto?, para entrar al cielo el guardar el día de reposo? ¿Qué principios nos enseña la Biblia sobre guardar el día de reposo? Bien, precisamente de eso es lo que vamos a hablar, nos toca hablar el día de hoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, en el versículo 1 en adelante. Busca ahí en su Biblia, Mateo 12, capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Hace un tiempo atrás recibí un mensaje, ¿cierto?, de una persona donde me cuestionaba a mí y me decía: tú que sabes tanto de la Biblia, tú que estudias tanto la Biblia y que predicas tanto, ¿por qué ustedes, ¿cierto?, no guardan el día sábado, si es el día del Señor? Si la Biblia dice dentro de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, ¿cierto?, guardarás el día de reposo, te acordarás de él para poder guardarlo y todo el tema. Curiosamente, esta persona, ¿cierto?, que me citaba uno de los 10 mandamientos, se había olvidado de otro de los mandamientos que aparecía también dentro del decálogo, que dice, por ejemplo, no cometerás adulterio, ¿ya? Esta persona, por ejemplo, había llegado a una iglesia sabatista, donde ponía mucha énfasis, ¿cierto?, en lo que es la comida, lo que es, ¿cierto?, el guardar el día sábado, como si fuera lo más importante de la ley del Señor. Pero ella se había olvidado de otro punto importante que aparece también dentro de los 10 mandamientos, que dice, ¿cierto?, no codiciarás y no cometerás adulterio, ¿ya? Se había olvidado de esos mandamientos. Y es aquí, mi hermano, donde nosotros tenemos que darnos cuenta de cuál es el espíritu de la palabra, el espíritu de la ley, ¿ya? Porque si usted me dice cuál de los dos es más importante o cuál de los dos es más grave incumplir, ¿cierto?, yo creo que queda a la vista cuál de los dos causa más daño, ¿ya? Entonces, mi hermano, nosotros debemos no ser religiosos, ya, religiosos legalistas. Nosotros debemos sacar el principio que nos quiere enseñar la palabra de Dios sobre este tema y poder aplicarlo en el espíritu del Evangelio, ¿ya? Sacar el principio y aplicarlo en el espíritu del Evangelio, y no como lo aplicaban, ¿cierto?, los fariseos, los doctores de la ley, los maestros de la ley, con una religiosidad rigurosa, ¿cierto?, que hasta muchas veces era imposible de que ellos pudieran cumplir. Amén. Así que en el estudio del día de hoy, mi hermano, vamos a hablar, ¿cierto?, vamos a enseñar qué es lo que enseña la Biblia sobre el día sábado y qué principios nosotros podemos sacar para nosotros en el día de hoy. Si usted me acompaña en el libro de Génesis, ya, en el libro de Génesis, capítulo 2, en el versículo 2, libro de Génesis, capítulo 2, versículo 2, dice así:
Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mis queridos hermanos, Dios creó el universo, el mundo, el cielo, la tierra, todo, ¿cierto?, en 6 días. Y dice que después de que creó todo en 6 días, el séptimo día Él descansó y lo santificó, ¿ya? Y esto, el principio que nos enseña es el siguiente, que después nosotros de tener una larga semana laboral, por lo menos deberíamos tener un día para descansar y para reponer las fuerzas. ¿Ya? Eso es lo que Dios, ¿cierto?, nos quiso enseñar y nos quiso dejar como un mandamiento, una ordenanza al hombre. Después de 6 días de trabajo, por lo menos descansa un día en la semana, ¿cierto? Hay algunos que están, ¿cierto?, en otros lados, sí, yo digo en años sabáticos, ¿cierto?, no trabajan nunca, pero bueno, ese es tema para otra predicación, ¿ya? Pero nosotros, ¿cierto?, que trabajamos, por lo menos deberíamos trabajar 6 días y descansar uno. Ahora, si usted va a la ley, eso está regulado por la ley prácticamente casi en todos los trabajos. Nosotros trabajamos de lunes a sábado y descansamos el domingo, excepto que hay algunos trabajos donde hay turnos diferentes o se da otro día de descanso o un día en compensación por el día, ¿cierto?, de descanso que equivale para nosotros el día domingo. Dios, mi hermano, entregó la ley y los 10 mandamientos a Moisés, y dentro de esos mandamientos, ¿cierto?, dentro de los 10 mandamientos estaba que el pueblo de Israel debía guardar el día de reposo. Mire lo que dice en Éxodo capítulo 20, ¿cierto?, en el versículo 8, dice así la palabra del Señor: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero, que están dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Ya? Entonces, en el decálogo, ¿cierto?, en la ley de Moisés, en los mandamientos de Moisés, esto quedó estipulado como una regla a cumplir, ¿cierto?, para el pueblo de Israel. El propósito, mi hermano, de este mandamiento era dejar al hombre un día para que pudiera descansar, para que pudiera reponer las fuerzas, para que pudiera compartir con su familia y además tener un día libre para poder adorar y bendecir el nombre del Señor en el día de reposo. Para los judíos, ¿cierto?, equivalía al día sábado, ¿ya? Entonces, mi hermano, esto evitaría hacer una sobreexplotación del trabajador, sobreexplotar la tierra, sobreexplotar los animales. Aún los animales, mi hermano, y los extranjeros que vivían dentro de la comunidad de Israel debían descansar en el día de reposo. Cuando Dios, hermano, dio el día de reposo, lo hizo pensando para el bien del hombre. Y no lo hizo pensando en que fuera una carga, una regla, algo que ellos debían cumplir, ¿cierto?, de una forma rigurosa, escrupulosa, ¿cierto?, así, que no, el Señor lo hizo pensando en el bien del ser humano, en el bien del hombre, para que el hombre, como dijimos, descansara, repusiera fuerzas, compartiera con su familia y tuviera un día por lo menos para adorar al Señor. Usted sabe la jornada laboral, ¿cierto? Uno está toda la semana, hay hombres de familia que se levantan muy temprano, llegan muy tarde a la casa. Yo cuando era niño, mi hermano, por ejemplo, mi papá salía muy temprano en las mañanas, llegaba muy de noche y nosotros ya estábamos acostados y prácticamente lo veíamos solamente el fin de semana. Entonces Dios, quizás pensando en esto, dijo, por lo menos les voy a dejar un día para que el hombre pueda compartir con su familia y tener más tiempo, ¿cierto?, para su familia, su casa, para que reponga fuerza y también para que me pueda adorar. Ahora, en los días de Jesús, mis queridos hermanos, el día de reposo le habían añadido muchas tradiciones. Algunos hablan más de 39 mandatos adicionales, ¿cierto?, que no podían hacer en el día de reposo. No podían coser, no podían remendar las ropas, no podían separar los granos, no podían caminar más de cierta distancia, a 200 codos, ¿cierto?, o 960 metros. No podían, ¿cierto?, ejercer la medicina para sanar a un enfermo. Entonces, mi hermano, el día de reposo, que Dios lo había pensado, como dijimos, en un bien para el hombre, le habían añadido muchas tradiciones que se hacía un poco complejo, ¿cierto?, de poder
darle el sentido original o el objetivo con el cual Dios le había dado ese día de descanso al hombre. Se había desvirtuado la cosa. El objetivo, ¿cierto?, del día de reposo era este. Como dijimos, reponer fuerza, tener un día para descansar y adorar a Dios junto con la familia, ¿cierto? Y desconectarnos de las cosas seculares de este mundo. ¿Cuál fue, mi hermano, la respuesta a la crítica, ¿cierto?, que le hicieron los fariseos? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a la crítica que le hicieron? El Señor, mis queridos hermanos, ¿cierto?, cuando le dicen, mira, ¿por qué tus discípulos quebrantan en la tradición de los ancianos, ¿cierto?, los mandamientos de Dios, cuando toman la espiga, la refriegan, ¿cierto?, y se estaban comiendo el grano, ¿ya? Ahora, a todo esto en la ley estaba permitido hacer. Decía la ley, ¿cierto?, que si tú ibas por el camino y tenías hambre, tú podías arrancar las espigas del campo. En ese tiempo no habían cercos que dividieran, ¿cierto?, los caminos, y un israelita podía ir y arrancar espigas y comer para satisfacer el hambre que él podía llevar en el camino. Lo que no podía hacer era meter una hoz y empezar, ¿cierto?, a cosechar el campo de otra persona, porque ahí entraría, ¿cierto?, a hacer un robo. Pero sí podía comer, ¿cierto?, del fruto que estaba ahí a la vista, ¿cierto?, para poder satisfacer su necesidad. Y esto era lo que los discípulos habían estado haciendo. Habían sacado granos, tenían hambre, lo refregaban con las manos, ¿cierto?, y se lo echaban a la boca. Pero ellos, ese refregar con las manos, ¿cierto?, ese espigar, decían los fariseos que estaban quebrantando el día de reposo. El Señor, mi hermano, para contestar esta crítica, el Señor lo respondió con dos argumentos. El primero de ellos, el Señor va al Antiguo Testamento y toma la historia del rey David. El rey David, usted lo conoce, ¿cierto?, general del pueblo de Israel, fiel soldado de Saúl. Saúl, ¿cierto?, en un momento cuando David le estaba yendo bien en su apogeo, ¿cierto?, mató a Goliat, la gente cantaba, David hirió a sus 10.000 y Saúl a sus 1.000. A Saúl no le gustó mucho la alabanza que le dieron a David, ¿cierto? Saúl se empeña en querer asesinar a David. David tiene que huir. Esa es la historia en resumidas cuentas. David huye. Y dice de que en esa oportunidad que huye, llega a una ciudad de sacerdotes y le dice, ¿tienen pan que me den para comer? Y el sacerdote le dice, mira, solamente hay pan de la proposición, un pan sagrado que solamente pueden comer los sacerdotes. Si quieres te los doy, ¿ya? Y el sacerdote le da estos panes que no le era permitido comer a cualquier israelita ni a cualquier judío, sino solamente a los sacerdotes que ministraban ahí en el tabernáculo. ¿Ya? Entonces David come este pan, repone su fuerza y sigue su huida de Saúl, ¿cierto? Saúl lo estaba buscando para poder matarlo. El Señor toma este ejemplo de esta historia para responderle a ellos de que David quebrantó, ¿cierto?, una ley del Antiguo Testamento, una ley ceremonial del Antiguo Testamento por un bien mayor. ¿Y cuál es el principio que nosotros sacamos de esta historia, o lo que le quiso decir el Señor, en otras palabras, a los fariseos? El principio es el siguiente: que la vida de un hombre es más importante que cumplir con un ritual religioso. La vida de un hombre es más importante que cumplir con un ritual religioso. Y usted me dirá, pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con nosotros en el día de hoy? Por ejemplo, mi hermano, todos sabemos, ¿cierto?, que como iglesia tenemos nuestros días de adoración, los días jueves, los días domingos. Dentro de la semana tenemos los ministerios que funcionan en la iglesia. Pero ¿qué sucede, mis queridos hermanos, cuando, por ejemplo, nuestro orden de culto semanal que ya tenemos preestablecido se ve interrumpido cuando fallece un familiar de algún hermano, por ejemplo? Y nosotros tenemos que prestar el templo, ¿cierto?, para poder hacer un servicio de velorio, para poder atender a esa familia. Y quizás suspendimos 1 o 2 de nuestros cultos, que son cultos que yo le digo son para Dios, para venir a adorar a Dios, donde Dios es lo más importante para nosotros, donde Dios es la prioridad siempre, pero donde hay una necesidad de una persona de la iglesia, donde hay una necesidad de algún hermano de la iglesia. Es decir, mis queridos hermanos, con nuestro afán de adorar a Dios, vamos a decirle a alguna familia que perdió un ser querido, sabes que no, yo no podemos prestarte el templo para velar a tu ser querido porque este día es día domingo y es día de adorar a Dios. O bien el espíritu de la ley o el espíritu del evangelio ya en el Nuevo Testamento sería: vamos a adorar a Dios, vamos a aprovechar de compartir el evangelio a esta familia que está pasando un momento difícil, y además vamos a atender a esta familia, vamos a cubrir sus necesidades en lo que nuestras fuerzas sean posibles. ¿Me entiende?
Otro ejemplo, mis queridos hermanos, ¿cierto? Trayendo la palabra para nosotros, es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros días de culto, ¿cierto? Jueves, domingo. A mí, por ejemplo, no me gusta por nada del mundo suspender el culto un jueves o un domingo, ¿ya? Los de los ministerios, mi hermano, puede ser cuando es un día feriado, nosotros lo suspendemos. Y también, ¿cierto? Bueno, pensando obviamente para que la familia comparta, ¿cierto? Ese día. Y también puede ser cuando hay una lluvia torrencial, mi hermano, el día, ¿cierto? Se puede suspender el día de ministerio, ¿ya? Ahora, ¿debemos adorar a Dios en nuestros ministerios? Claro que sí. ¿Debemos reunirnos como iglesia? ¿Es un mandato bíblico? Claro que sí, no dejéis de congregarse. Pero usted cree que si nosotros pensamos, obviamente Dios también lo hace, Dios no pensará en que si un día hay un torrencial de lluvia y nosotros decidimos, hermano, hagamos el culto de forma online para que no venga a mojarse, ¿cierto? El culto de un ministerio, para que no venga a mojarse, para que no se enferme, para que tenga salud y así pueda llegar el domingo quizá al culto. ¿Usted cree de que Dios se va a indignar o se va a molestar o el Señor va a rasgarse las vestiduras, ¿cierto? Por nosotros haber quebrantado un día de culto donde había una lluvia torrencial pensando en el bienestar de los hermanos. ¿Me entiendes? Por eso, mi hermano, es importante entender el espíritu, ¿cierto? De la ley, el espíritu del evangelio, las motivaciones, con qué hacemos las cosas para el Señor. ¿Cuáles son las motivaciones, lo que nos mueve? ¿Qué es lo que movía, mi hermano, a los fariseos a guardar el día de reposo? ¿Qué es lo que lo movía? ¿Que lo vieran? ¿Que lo alabaran? ¿Que lo encontraran más santo que los demás? ¿Que ellos eran mejor que el resto porque guardaban escrupulosamente el día de reposo? ¿Qué es la motivación? Y ese mismo principio, mi hermano, lo aplicamos a todas las cosas que nosotros hacemos dentro de la iglesia. ¿Cuál es tu motivación, mi hermano, para orar? ¿Es comunicarte con Dios? ¿Es conversar con Dios? ¿Es tener una relación personal con Dios? ¿O es para que te vean que tú oras, que eres un hombre o una mujer de oración? ¿O es para publicarlo en el Facebook? Hoy día, ¿cierto? Oré 3 horas de oración. Aleluya, soy espiritual. ¿Cuál es la motivación? Yo me acuerdo un día, mi hermano había ido a una campaña allá en Chihuayante, ¿cierto? Y estaban tocando unas alabanzas bien bonitas como la que tocaba el hermano Jan ahora, ¿cierto? Estaban ahí adorando, ¿cierto? Y había un joven, yo me acuerdo, ¿cierto? Que estaba así, adorando todo. Y yo, ¿cierto? Estaba un poquito atrás, yo lo miraba y decía, oh, debe ser consagrado el joven, así, está bien espiritual. Pero de repente yo lo veía que estaba adorando y hacía así. ¿Me están mirando o no me están mirando, cierto? ¿Cuál es la motivación, mi hermano, para adorar? ¿Adoramos a Dios o adoramos para que nos vean? Mi hermano querido, en esto debemos aplicarlo a todos los aspectos del ministerio. ¿Cuál es la motivación para predicar? ¿Cuál es la motivación, mi hermano, para ofrendar? ¿Cuál es la motivación cuando ayudamos al necesitado? ¿Publicarlo en redes sociales para ser alabado, para ser exaltado por los hombres? Bueno, de hecho, el Señor habla mucho de las motivaciones, ¿cierto? En el Sermón del Monte, donde dice, cuando ustedes oren, no oren como los fariseos, o cuando ayunen, no ayunen como los fariseos, o cuando den ayuda social, no lo hagan como los fariseos. ¿Por qué? Porque el Señor conoce las motivaciones, mi hermano, y nosotros debemos aprender a hacer las cosas con la motivación correcta, ¿ya? Jesús, además, ¿cierto?, añade otro argumento. Le dice, ¿acaso ustedes no saben que en el día sábado, en el día de reposo, ¿cierto?, en el sabbat judío, los que más trabajan son los sacerdotes, ¿cierto? Porque los sacerdotes tienen que hacer los sacrificios, las ofrendas, preparar el templo, preparar todas las cosas, y es el día precisamente de descanso. Es el día para dedicarlo al Señor, es el día para uno relajarse, dedicarse, ir al templo, adorar. Pero si todos descansamos, mi hermano querido, en el día de reposo, ¿quién va a predicar? Si todos descansamos, ¿quién va a adorar al Señor? ¿Quién va a tocar en la música? Si todos descansamos porque es un mandato que no hay que hacer obra alguna, ¿cierto? ¿Quién va a dirigir el culto? ¿Quién va a hacer las oraciones si todos debemos descansar? Hay alguien que tiene que hacer esto. Y por eso es que precisamente el Señor toma este ejemplo y le dice, mira, el día de reposo en realidad es el día donde los ministros de Dios más trabajan al servicio de la obra. Y hoy en día, mi hermano, es lo mismo. El día domingo, ¿cierto? O los días de culto es donde uno como pastor más tiene que hacer cosas, ¿ya? Entonces, tomando el ejemplo que le daba al principio, ¿se acuerda?
de esta persona que me llamó criticándome porque yo no guardaba el día sábado. Yo, hermano, le quise ser muy respetuoso para contestarle y yo le dije, mira, en realidad yo no guardo el día sábado como tú me dices, ¿cierto? O como lo guarda tu religión. Porque yo guardo, mira, el día lunes, el día martes, día miércoles, día jueves, día viernes, día sábado, día domingo, y me faltan días en la semana para seguir haciendo la obra del Señor. El día lunes que tenemos estudio bíblico, ¿cierto?, con la iglesia. El día martes, bueno, ese día es para la familia pastoral. El día miércoles que hacemos el altar familiar. El día jueves que empezamos, ¿cierto?, en la oración en las mañanas, en el culto en la tarde. El día viernes que tenemos reunión de damas, reunión de varones. El día sábado que tenemos reunión de niños, evangelismo, reunión, ¿cierto?, de joven. El día domingo tenemos la oración y tenemos el culto. Yo en realidad le dije, guardo más que el día sábado. Para mí todos los días son del Señor y ese es mi punto de vista personal. Yo no hago diferencia, mi hermano, entre día y día. Para mí todos los días son días para servir al Señor. Y de hecho, mi hermano querido, el día sábado en esta iglesia es el día que más actividades hacemos nosotros. Que más actividades, tenemos el día casi completo ocupado. No nos dedicamos, hermano, a descansar. Nos dedicamos a servir a Dios en el día sábado, a trabajar para la obra del Señor en el día sábado. Es lo que el Señor también les trataba de decir a los fariseos, ¿cierto?, cuando lo cuestionaban por no guardar el día sábado. Y eso es lo que yo le respondí a ella, ¿ya? ¿Qué enseñaron, mis queridos hermanos, los apóstoles sobre guardar el día de reposo? Bien, en la epístola, mi hermano, ¿cierto?, poco se habla, o casi nada, solamente de pincelada. El apóstol Pablo nombra en un par de textos algo sobre el día sábado. Y Pablo trata este tema, mi hermano, ¿cierto?, como algo que los cristianos, algunos hacían diferencia entre día y día, hablando de los cristianos judaizantes, pero dice que otros tomaban todos los días iguales, ¿ya? Veamos lo que dice la palabra en Romanos, ¿ya? Romanos capítulo 14. Romanos 14 en el versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no hace caso. El que come, para el Señor come, porque da gracia a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Es decir, mi querido hermano, Pablo toma, ¿cierto?, esto del día de reposo, como también hay muchos otros temas en la Biblia que ya en el Nuevo Testamento pasan a ser temas secundarios. Por ejemplo, el tema de las comidas, ¿cierto? Son temas totalmente secundarios. Entonces Pablo lo toma esto y le dice, mira, algunos si lo quieren cumplir, que lo hagan, no lo juzguen. Otros si no lo quieren cumplir y dicen que todos los días son iguales, que lo hagan. Cada uno esté plenamente convencido en su relación personal con el Señor y nadie juzgue ni critica al otro por guardar un día o por no guardar el día. Cuando nosotros vemos, ¿cierto?, en el concilio de Jerusalén, mi hermano, el primer concilio que tuvo la iglesia en Hechos capítulo 15, cuando muchas veces los judíos judaizantes estaban predicando el evangelio a los gentiles, pero le estaban imponiendo la ley de Moisés, que ellos tenían que circuncidarse, que guardar el sábado, que cumplir con los ritos de la ley y todo el tema. Dice de que se forma el concilio, el primer concilio, Hechos capítulo 15, ¿ya? Y en Hechos capítulo 15, en el versículo 28, después de gran discusión, llegan a un consenso. Y esta fue la carta que le mandaron a las iglesias gentiles sobre qué debían guardar y qué no debían guardar los gentiles para tener comunión, ¿cierto?, con los cristianos judíos. Mire lo que dice Hechos 15, 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados de los ídolos, ¿cierto?, de la idolatría y de las carnes que se ofrecían a los ídolos, de sangre, ¿cierto?, de comer sangre, de ahogado, ¿cierto?, de comer animal ahogado, ¿cierto?, con la sangre dentro, y, ¿cierto?, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, haced bien, pasadlo bien. Ni se nombra, hermano, ni por si acaso el día de reposo que debían guardar las iglesias gentiles. No se nombra. De hecho, para tener comunión, ¿cierto?, lo que
como que a vista resalta, ¿cierto?, que no debían comer sangre de animales, no debían contaminarse con la idolatría y debían guardarse puros de la inmoralidad sexual. Es lo único que se les pide a las iglesias gentiles para tener comunión, ¿cierto?, con las iglesias judías, ¿ya? En la Biblia, mi hermano, nosotros encontramos además que los primeros cristianos no guardaban el día sábado, ¿ya? ¿Qué día resucitó Cristo? Cristo resucitó el día domingo. El primer día de la semana resucitó el Señor. Y los primeros cristianos, mi hermano, cuando empezaron a adorar, a servir al Señor, no habían hecho la separación entre los fariseos, los cristianos, entre la sinagoga y la iglesia. Y los primeros cristianos iban al templo en el día sábado, iban a la sinagoga el día sábado, pero empezó a ocurrir una división y finalmente dice la historia que los cristianos fueron expulsados de la sinagoga y de ir a adorar al templo. Y ellos, ¿cierto?, se juntaban el primer día de la semana porque es el día que resucitó Cristo, ¿ya? El primer día de la semana, y ellos se juntaban a compartir la Santa Cena y a tener comunión unos con otros. Mire lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué día se estaba reuniendo la iglesia? El primer día de la semana. Cuando nosotros vemos en el libro de Corintios, también la epístola de Corintios, y dicen, cada uno ponga aparte, ¿cierto?, algo según haya prosperado, para que cuando vaya yo, ¿cierto?, no se recojan entonces la ofrenda y todo. ¿Qué día, ¿cierto?, tenían que poner algo aparte? El primer día de la semana, que eso equivale al día domingo. Mis queridos hermanos, los cristianos a lo largo de la historia, ¿cierto?, desde la fundación de la iglesia, han guardado el día domingo como el día del Señor, haciendo una separación entre los judíos, que ellos guardan el día sábado, ¿cierto? Entonces, mis queridos hermanos, a lo largo de la historia, y usted puede verlo, ¿cierto?, en la mayoría de la iglesia, el día que tenemos nosotros para congregarnos es el día domingo. Ahora, algunos principios, mi hermano, sobre el día de reposo. ¿Qué principios, cierto, nos quiere enseñar el Señor sobre el día de descanso, el día de reposo, el sabbat, ¿cierto? ¿Qué principio? Porque eso es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir de fondo, ¿cierto?, en la palabra, ¿ya? Lo primero es que en ese día, en el día del Señor, ¿cierto?, no se debe trabajar en lo secular, sino que se debe consagrar como un día para adoración a Dios. Mi hermano querido, Dios te dice, mira, trabaja todo lo que quieras en la semana, pero por lo menos déjame un día en la semana para venir a adorarme delante de mí, ¿cierto?, en mi casa de oración. Trabaja de lunes a sábado, de lunes a viernes, como tú quieras, pero por lo menos déjame un día para venir a adorar mi nombre. Lo segundo, el día que se descansa es para reponer fuerzas y así comenzar una nueva semana laboral. Hay gente, mi hermano, que por su avaricia, ¿ya?, que por su deseo de tener más, que por su deseo, ¿cierto?, de prosperar, trabajan de lunes a lunes, ¿cierto?, no descansan ni un solo día y terminan perdiendo su familia, terminan perdiendo su salud, terminan perdiendo su comunión con Dios, terminan perdiéndolo todo, mi hermano, por no hacer caso al principio del Señor en su palabra. Lo otro, el día de descanso, ¿cierto?, también debe ser un día para compartir con la familia, mi hermano. Muchas veces en la semana nosotros estamos tan ocupados, ¿cierto?, que hacemos una y otra cosa. Entonces este día, después de adorar al Señor, cumplir con Dios, uno tiene que cumplir con la familia, estar con la familia, compartir con la familia, que los papás hablen con los hijos, orar con los hijos, aconsejar a los hijos, conversar con la esposa. Este es el día, mi hermano, que Dios te dio para descansar y enfocarte en Él y en tu familia. Reponer las fuerzas porque ya mañana es lunes y mañana hay que ir a trabajar, ¿ya? Entonces este es el día, ¿cierto?, que Dios te da. Lo otro, usted no es salvo, mi hermano, por guardar o por no guardar el día. Usted es salvo por la obra de Jesucristo. Usted es salvo por la obra de Cristo, mi hermano. Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Y mira, usted puede guardar el día o no guardar el día. Yo me acuerdo una vez, por eso, mi hermano, yo le hablo del espíritu, del evangelio, del espíritu, ¿cierto?, de la ley también. Me acuerdo una vez conocí a un pastor, ¿cierto? Y él un día, ¿cierto?, va y dice, yo estoy santificado, dijo. Yo estoy purificado, dijo. Yo todos los días
tomo pura cachantún nomás y no tomo ni una gota de bebida, ni una gota de Coca-Cola, ni ningún refresco. Y tomo pura cachantún nomás. Mi hermano querido, el tomar agua mineral solamente, o el tomar agua y no tomar jugos ni bebidas, ¿a nosotros nos santifica más? ¿Ah? ¿Qué es lo que dice la palabra, mi hermano? ¿Cierto? Obviamente por un tema de salud quizás uno va a estar más saludable, pero eso nos hace más santos. Si la Biblia dice que del corazón salen los malos pensamientos, el rencor, la ira, el enojo, la envidia, el celo, las malas palabras, la jactancia, del corazón sale lo malo. El tomar agua mineral, hermano, con gas o sin gas, no te hace más santo ni más pecador. Solamente te puede ayudar en tu salud. Pero este pastor, ¿cierto? Decía, no, estoy santificado porque tomo pura cachantún, ¿cierto? No tomaba ni Vital, cachantún. Bien. Nosotros no debemos criticar, mi hermano, a los que guardan el día sábado, ni tampoco, ¿cierto?, ellos nos deben condenar a nosotros por no guardar el día sábado. En el Nuevo Testamento esto es secundario y es totalmente voluntario. Como principio de vida es muy bueno, mi hermano, ¿cierto? Descansar un día a la semana para reponer fuerza, adorar al Señor y todo. Ese es el consejo de Dios para nosotros. Ahora, si uno incumple, ¿cierto?, esto, bueno, quizás, ¿cierto?, va a perder su familia, quizás no va a tener tiempo, va a andar cansado, fatigado, va a tener estrés, ¿cierto?, si trabaja de lunes a lunes y mucha hora. Quizás el día de mañana, ¿cierto?, cuando usted quiera conversar con su hijo, como usted nunca le dedicó tiempo a hablar con ellos, un día siquiera a la semana, su hijo quizás no van a tener la misma comunión con usted. Entonces, mi hermano, el principio es ese, ¿cierto? Dejemos este día para adorar a Dios y para compartir con la familia. Dios merece, mi hermano, ser adorado y servido más de un día a la semana. En el Antiguo Testamento, mi hermano, Dios le pedía al pueblo de Israel, déjame un día por lo menos. Y a los que vivían más lejos, el Señor le decía, por lo menos te presentarás 3 veces delante de mí, ¿cierto?, en mi presencia. Pero nosotros, mis queridos hermanos, nosotros no somos cristianos de Semana Santa, ni de Navidad, ni de fiestas patrias, ¿ya? Nosotros tenemos que venir al templo siempre a adorar al Señor. No aparecer solamente para la Navidad o para alguna festividad o para un café temático, venir, ¿es cierto? Y estamos siempre. No, mi hermano. Dios se merece más de un día a la semana. Yo por eso le digo, hermano, si podemos estar siempre, mientras nuestras posibilidades lo permiten, estemos siempre adorando y sirviendo al Señor. Pero no seamos religiosos de que no, yo voy el puro sábado, ¿cierto?, porque este es el día del Señor y soy salvo por esto. No, adoremos al Señor todos los días, conéctese a los estudios los lunes, haga su altar familiar los miércoles, venga al culto el jueves a aprender de la palabra, venga a las damas, a los varones, ¿cierto?, a los jóvenes, a los niños, a todos, mi hermano. Y va a ver que su vida espiritual va a ser fortalecida con dedicarle más de un día a la semana al Señor. ¿Ya? Otro principio. Los israelitas, mi hermano, ordenaban todas las cosas el día antes para el día sábado no hacer nada. El día sábado ellos no cocinaban, no prendían fuego, no se ponían a ordenar la casa, dejaban los niños peinaditos el día anterior, mi hermano. ¿Ya? Entonces, esto es un principio. ¿Por qué? Porque llega el día domingo, el día que nosotros, ¿cierto?, lo dedicamos para servir al Señor. A última hora, ¿cierto? Oye, plánchame la camisa. Oye, ¿dónde están los zapatos? Oye, me tengo que ir a bañar. Oye, pero es que tengo el hervidor prendido. Oye, y entonces andamos todos corriendo apurados, ¿cierto?, en el día que debemos dedicarlo al Señor. ¿Por qué? Porque no preparamos las cosas el día antes. No, que hay que llegar a cocinar, que estuvo muy largo el culto, que después tengo que llegar a hacer almuerzo. Pero y déjelo hecho el día antes, mi hermana querida. Día antes, en la noche usted cocina, el día domingo no se preocupa, llega a la casa, llega a almorzar. Hay que pensar, ¿cierto?, y alivianar la carga. Yo, por ejemplo, día sábado, mi hermano, yo dije, ¿qué me voy a poner mañana? Terno, lo dejo colgadito, mis zapatos ahí, ¿cierto?, mi camisa ahí, listo. Entonces, mis queridos hermanos, uno tiene que pensar, ¿cierto? Pensar en grande, dijo. ¿Ya? Otro, mi hermano. Es un pecado, mi hermano, es un pecado ocupar el día del Señor para actividades secundarias. ¿Ya? ¿Cómo? Ir a jugar fútbol, ir al campo, salir a la piscina. No dejar de congregarse, ¿cierto?, por estas cosas, mi hermano. Eso demuestra, cuando uno hace esto y lo hace, mire, si usted lo hace una vez cada
cierto tiempo, ¿cierto? Se entiende. En el verano, mi hermano, ¿cierto? Se entiende que usted quiera ir a la piscina y todo el tema, o que de repente tenga un cumpleaños y pueda faltar. Pero si usted lo hace siempre y es un hábito de su vida, es un pecado. ¿Por qué? Porque usted con esto, ¿qué le está diciendo a Dios? Que Dios no es su prioridad, que Dios no es lo más importante. Y usted está violando el primer mandamiento del Evangelio. Amarás al Señor con toda tu mente, tu corazón y tu fuerza. Quebrantó el primer mandamiento de todos del Evangelio. Dice el Señor, todos los mandamientos se resumen en dos: amarme a mí por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros, mi hermano, el día domingo, y tenemos tiempo y tenemos salud para llegar, en vez de venir al culto, nos quedamos viendo una serie, vamos a jugar a la pelota, salimos con los amigos, ¿cierto? Hacemos nuestras otras actividades, salimos a la piscina o qué sé yo, de forma recurrente, ¿cierto? Yo le digo, hay excepciones que se entiende, ¿ya? Pero si uno lo hace siempre y uno deja a Dios en segundo, tercer, cuarto lugar, mi hermano querido, uno no tiene ni una autoridad espiritual para pararse en este púlpito y predicar el Evangelio. Uno no tiene ni una autoridad espiritual para decirle a los demás, sirvan a Dios como yo lo sirvo. Por eso uno tiene que ser consecuente, mi hermano querido, con su forma de vivir la fe y de vivir el Evangelio. ¿Ya? Así que, mis hermanos, oremos para que Dios nos ayude a ser cristianos, no religiosos, mi hermano, ¿ya? Pero sí ser verdaderos discípulos que adoran al Señor y le sirven en espíritu y en verdad, y con las motivaciones correctas, mi hermano, ¿ya? Con las motivaciones correctas. Todo lo que hagamos, mi hermano, hagámoslo para la gloria y la honra del Señor, ¿ya? Entonces, en esta historia, ¿cierto?, que nosotros leímos al principio, que los fariseos, ¿cierto?, criticaban a los discípulos. Yo creo que el Señor se dio cuenta de la trampa, ¿ya? Por algo no dice y criticaron a los discípulos, pero no lo criticaron a él, si usted lee el texto. Yo creo que el Señor sabía por dónde iba, dijo, no, yo mejor no voy a refregar la espiga, ¿cierto? Entonces, el Señor ya sabía para dónde iba, entonces los discípulos refregaron la espiga y cayeron en la trampa, ¿ya? Pero el Señor le tiene que explicar, ¿cierto? Y dice, termina diciendo el texto bíblico, porque misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Si entendieseis esto, no condenaríais a los inocentes. Mi hermano querido, en la Biblia nosotros encontramos la siguiente historia. Un día fueron al templo a adorar un publicano y un fariseo. Dice la Biblia de que el fariseo, ¿cierto?, oraba estando en pie y decía, Señor, te doy gracias porque doy diezmos de todo lo que gano, guardo el día de reposo, soy buena persona, ayudo a mi prójimo, hago obra social, leo la Biblia todos los días, qué sé yo y todo. Se jactaba, ¿cierto?, de lo que él hacía, se autopromovía, ¿cierto?, su individualismo, como nos enseñaba el otro día nuestro hermano Adán. En cambio dice que había, ¿cierto?, un publicano que sabía que estaba mal, que sabía que estaba en pecado, que sabía que le había fallado a Dios, que sabía que él no era digno, ¿cierto?, de nada, mi hermano. Y dice de que este publicano, estando al final, ¿cierto?, ni siquiera quería alzar su rostro al cielo y solamente se golpeaba el pecho y le decía, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, Señor, perdóname. Tú sabes, tú conoces mi vida, perdóname, Señor. Ten, Dios mío, misericordia de mí. ¿Con qué espíritu, mi hermano, vamos a guardar los mandamientos del Señor? ¿Con los del fariseo? Señor, yo guardo el día de reposo. Señor, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago esto, yo. O Señor, ten misericordia de mí. Y si lo hago, Señor, es por amor. Si lo hago, es por gratitud. Si lo hago, Señor, es porque tú me has bendecido, tú me has ayudado. Es una forma de adorarte, pero no para publicarlo en el Facebook, ¿cierto? Obviamente, sino como un acto de adoración al Señor. El espíritu con el que hacemos las cosas es muy importante, mi hermano. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, que podemos aprender un poco más de la palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, Padre, porque tú nos hablas, Dios mío, sobre el día de reposo, Señor. En la semana pasada nos hablabas de que tú eres nuestro descanso, Señor. En ti podemos entregar nuestras cargas, nuestros problemas, aflicciones. El día de hoy, Señor, tú nos enseñas sobre el verdadero espíritu del día de reposo, Señor.
que más que guardar un día riguroso de forma religiosa, sino que debe ser un día para adorarte, para consagrarte, para poder exaltar tu nombre, para compartir con nuestra familia, para reponer fuerzas, para empezar de nuevo una semana, Señor. Padre, pero líbranos, Dios mío, de la religiosidad, Señor. Líbranos, Dios mío, de creernos mejor o superior a los demás por las cosas que hacemos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a tener un espíritu humilde, Señor, a poder, Dios mío, reconocer nuestra profunda necesidad por ti siempre, a poder pedirte perdón, Dios mío, cuando fallamos, Señor. Y te damos gracias, Dios mío, Padre, porque sin ser merecedores, Dios mío, tú has mostrado tu gracia, tu favor para con nosotros, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos y te damos a ti, Señor, la gloria, la honra y todo el honor, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Adoramos.